Eran 45 minutos. Qué grave, ya está. Bueno, en la barricada de hoy día estamos con otra candidata. Le agradecemos mucho la cordialidad con la que ha respondido a nuestra invitación. Eso no es frecuente y yo nunca sé por qué. Estamos con Cecilia Requena. Bienvenida, gracias por estar aquí. Candidata a primera senadora por La Paz, por Comunidad Ciudadana. Es muy probable que entres. Sí, estoy en lo que se llama franja de seguridad. Así que es probable, muy probable que entre. Bueno, vamos a dividir esta barricada en dos partes. La primera sobre Comunidad Ciudadana. Okay. Y la segunda parte ya más sobre ti y tus enfoques, ¿no? Cecilia, en pocas palabras, ¿cuál es el enfoque ideológico de Comunidad Ciudadana? ¿De dónde ha salido ese enfoque? ¿O si realmente lo tiene? Porque también tú puedes forzar y se nota. Sí, yo creo que es un enfoque con, digamos, de nuevo cuño, si quieres, ¿no? Cuando las derechas y las izquierdas no son tan importantes, aunque no por eso dejas de tener ciertas referencias sobre eso, y voy a hablar de eso en un segundito. Pero creo que lo que nos caracteriza son tres cosas, aunque una sé que me vas a dar duro, pero bueno, es auténticamente democráticos, o sea, estamos defendiendo un sistema democrático entendido como un sistema que promueve la participación a través de referendos, elecciones que obviamente tienen que respetar, pero todo eso limitado por unas reglas del juego, o sea, en última instancia, leyes, normas en general, que limiten al poder, ¿no? Porque de eso se trata, y a su vez que esas normas que limitan al poder estén bien sustentadas en derechos humanos, que no sea cualquier norma de limitación, digamos, autoritaria. Entonces, estamos defendiendo por un lado la democracia, por otro lado, es un partido con una fuerte impronta, diría, ecologista, por decir un término, que a mí todos esos términos me resultan francamente insuficientes, pero hacerte cargo de los límites de la naturaleza para la forma en que habitamos el planeta sería el segundo punto. Y el feminismo. No, por favor, con Bazán de candidato, con Bazán de candidato. No es problema de Bazán, no es un problema de Bazán. Bueno, no, es que, ¿sabes qué, Cecilia? Yo le he dedicado muchos años de mi vida y las mejores horas como para que tú te vengas a reír en mi cara. Bazán es un fascista y sobre todo es un odiador de las mujeres. O sea, de feminismo la verdad es que Comunidad Ciudadana se tiene que limpiar la boca antes de hablar. Pero hablemos de eso después. Okay. Porque realmente, o sea, yo te tengo que poner un cortapisa porque no te puedes burlar así. No, pues es que no me estoy burlando, María. Estaría Bazán por decir uno solo, en las listas. Pero estamos hablando de qué es Comunidad Ciudadana. Entonces, te pido que no seas hipócrita, porque no somos sonsos. No digo yo. No soy hipócrita. La gente. Es una hipocresía. No es. Es una hipocresía decir somos feministas, por favor. María, no es. O sea, por favor. Y puedo argumentar porque si me dejas, pero dices que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso después. Pero en todo caso tienes razón, la gente merece respeto y obviamente aquí no estoy para decir mentiras, ¿no? Y peor hipocresías, sería lo mismo. Pero tampoco me has dado un marco ideológico. Sí, te lo he dado. Es que no esos son pilares muy importantes. No estoy preguntando si son ustedes derecha o izquierda, porque digamos, la ideología es algo mucho más complejo. Pero, ¿tú crees, Cecilia, porque es una cosa que ustedes no reflejan, ¿tú crees que ustedes tienen un cuerpo ideológico, una colectividad de ideas comunes que se comparten de forma orgánica en Comunidad Ciudadana, o son una juntucha en torno del Carlos Mesa y contra el Evo Morales, que es, como yo les veo, una juntucha sin una visión ideológica común, sin bases ideológicas comunes. Por eso puedes estar tú y quererme venir a hablar aquí de feminismo y compartiendo con Bazán, porque el asunto es cálculos. 1 más 1 menos 2 más 3 menos 25. Y entonces no hay una comunidad ideológica. Yo creo que Comunidad Ciudadana tiene esos tres ejes como referentes donde, digamos, en el marco de los cuales puede haber diferencias de opinión. Obviamente tiene que haber un cierto límite a las diferencias de opinión, en eso estoy de acuerdo, pero creo que hay un juego, hay una posibilidad de gente, por ejemplo, que es más radicalmente feminista y gente que es menos radicalmente feminista. Una cosa es menos o más. Bazán
odia a las mujeres. Es un fascista. Es un fascista. Está, o sea, está ahí para pisotear la dignidad de las mujeres. Acaba de hacer parir una niña violando la Constitución Política del Estado. Y tú me estás hablando de derechos humanos. O sea, no te burles pues de mí, es que no me Cecilia. estoy burlando, María, Probablemente no lo vaya a tener yo a Bazán aquí al frente, pero si lo tengo, lo voy a tener. O sea, si lo puedo llegar a tener al frente, mi problema no es meterme contra Cecilia Requena para reclamarle a Bazán. Pero, ¿cómo hacen ustedes para superar la idea de que lo único que les une es contra el Evo en torno de Carlos Mesa? Porque esas no son ideas. No, pero es que hay mucho más, ¿no? Y el programa lo refleja. Cuando me refería a lo anterior, me refería, por ejemplo, a gente que se considera feminista y que tiene una trayectoria en feminismo que realmente han saltado con la candidatura de Bazán dentro de Comunidad Ciudadana. A eso me refería antes. Sí, pero tú no puedes hablar no solo de feminismo, no puedes hablar ni de derechos humanos. Porque una niña de 12 años no puede ser obligada a parir con rezos y alabanzas cuando ella ha sido violada, ha solicitado el aborto y de forma deliberada. Eso es una violación. No, ya no te hablo de feminismo, te hablo de derechos humanos. Ustedes están partiendo con una categoría, con una candidatura que pisa derechos humanos. Lo que yo pienso, María, es que en Comunidad Ciudadana es más que eso, aunque yo entiendo la crítica, no fue una decisión, digamos, tomada en Santa Cruz. Hay mucha, digamos, independencia, autonomía de decisiones en las candidaturas. Nos ha sorprendido muchas, ¿no? Y ha sido difícil de digerir, pero la mayor parte de las personas que entienden... Entonces la pregunta, Cecilia, ¿ha sido difícil de digerir? La causa más importante es odiar a Evo Morales. Uy, no, María, para nada. ¿Cuál es la causa más importante que los derechos humanos de una niña? No, pero es que ¿Qué causa es más importante que los derechos humanos de una niña de 11 años violada? Probablemente ninguna, María. Ah, entonces, ¿por qué te tragas a Bazán? Porque hay otras cosas también en este país que están en juego. Pero claro, es que estamos en el mismo triángulo de Bermudas de toda la vida. Hoy te tragas esto, mañana ¿qué te vas a tragar? Cecilia Requena. A ver, María, yo estoy trabajando y soy parte de Comunidad Ciudadana porque creo que este país necesita primero recuperar ciertas condiciones de equilibrio de poder y porque creo que necesita tener una otra orientación de su desarrollo, que estamos realmente en niveles dramáticos de devastación. Si es que eso puede soportar este problema que tú estás mencionando, que es cierto, el de Bazán, yo lo puedo soportar en este momento. Y tú me estás haciendo una pregunta muy importante que yo creo que va a ser para mí lo más difícil de entrar en esto, que es esta cuestión de medios y fines, ¿no? Cuando te perdiste, que es un poco lo que tú me estás reclamando ahora. ¿Qué es lo que le reclamamos al Evo? Exactamente. ¿Qué es lo que le reclamamos al Evo? Sí, de acuerdo. Es exactamente lo mismo que le reclamamos al Evo. Yo creo, y te doy aquí una respuesta personal, yo creo que Comunidad Ciudadana no es Bazán. Comunidad Ciudadana tiene un programa, Comunidad Ciudadana tiene un montón de personas que trabajan en estos temas. Comunidad Ciudadana le ha dado en bandeja la candidatura principal de Santa Cruz a Bazán. No es la principal para nada. De hecho, ni siquiera está en franja de seguridad. Ese es un tema importante, ¿no? No es para nada la principal candidatura. Hay muchas otras personas delante ahí, como por ejemplo Albania Sandoval, a la que debes conocer. Bueno, que es otra que se ha tragado a Bazán. Es que no, yo con Vania voy a discutir. Ahí sí de las mechas, porque ese es su territorio, ella está ahí. Pero, Cecilia, entonces, volvamos a la estructura de Comunidad Ciudadana. ¿Cuál es la estructura democrática interna de Comunidad Ciudadana? Porque una cosa que yo observo en la sociedad boliviana es que si yo quiero hablar contra el racismo, no puedo tener una estructura racista. Si yo quiero hablar por la democracia, no puedo tener una estructura antidemocrática, porque esa coherencia es lo mínimo de lo mínimo, es para empezar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el carácter democrático interior a Comunidad Ciudadana? Sí. Y viene de la anterior pregunta también. Hay muchas cosas en Comunidad Ciudadana que están en construcción también. Es una agregación nueva. Tú le llamas Juntucha, yo no le llamo Juntucha. Yo creo que ahí hay personas que se han jugado. Eso, es una organización nueva, es una organización en pleno desarrollo, ¿no? Pero es una organización que tiene el carácter de que es un equipo de fútbol, es un partido político, es una organización ciudadana que ahora está peleando, ¿no?, por defender. ¿Pero qué es? ¿Cuál es su cualidad principal?
¿Qué es? ¿Qué es? Digamos, esto es vaso, esto es taza, esto es plato. ¿Qué es Comunidad Ciudadana? Es una organización ciudadana que está terciando políticamente. Eso es lo que creo que es. ¿Es un partido político? Va a ser seguramente un partido político, pero falta para eso, María, porque las condiciones de la norma electoral hacen tan difíciles las cosas, ¿no? Que tú no tienes, por ejemplo, ahorita una personería jurídica propiamente de Comunidad Ciudadana, ¿no ve? Tienes una alianza que es distinto, ¿no? Entonces, seguramente, una vez que pase todo este lío, vamos a tener que ponernos a pensar en esas cosas. Pero lo que sí es una cantidad, digamos, es una agregación de muchos de los movimientos ciudadanos que han estado peleando por la democracia y otros por temas ecológicos y otros temas más. ¿Y cómo se ha organizado esto? Es complicado porque es una agregación de plataformas ciudadanas y también de personas y algunas muy dispares, ¿no? Y hay también algunas organizaciones que tienen las tradiciones. Por eso te digo, es muy peligroso una agregación contra el Evo en torno del Carlos Mesa, que yo creo que hay mucho que más no que eso. haya recogido más contenidos que esos, porque entonces ahí recoges como con la escoba, ¿no? Entiendo, o sea, basura. No, por Dios, no. Entiendo el punto. Desde mi punto de vista, todo el debate sobre el programa, que ha sido intenso y ha involucrado realmente a la gran mayoría de personas de Comunidad Ciudadana que estaban interesadas en el programa, eso nos ha definido, digamos, ¿no? Nos ha definido tanto como nos podemos definir ahora. Y ahí tenemos unos pilares bien claros, con los que yo me siento no solo cómoda, sino ¿Cuál es el acuerdo con el FRI? ¿A qué te refieres? ¿En qué consiste el acuerdo con el FRI? Bueno, el FRI ha dado su personería jurídica. El FRI se adhiere a estas líneas programáticas y el FRI participa en algunas de las candidaturas y entiendo que ¿Ha de manera cobrado bien un anticrético, un alquiler, no, una compraventa por la sigla? No, María. No, creo que las cosas, y tú lo conoces a Carlos. Bueno, lo conozco a Carlos, pero no, ya no lo tengo, no quiere venir ya. Pobre. O sea, a mí me parece sorprendente, un debate que lo escuchaba todo el país y que era interesante, y el Carlos, digamos, porque no están cerradas las puertas de Radio Deseo. Es decir, yo no he querido suspender el fósforo y gasolina con Carlos Mesa. Le dejo clara a la población, yo estaba dispuesta a continuar. Gracias, me ha llegado mi tecito, mil disculpas. El tuyo es más grande que el mío, María. Porque soy pues una mimada aquí en Radio Deseo, les agradezco tanto a los compañeros. Yo no he cerrado, porque yo creo que ese debate lo escuchaba todo el país. Y lo reproduciría todo el país. Pero bueno, Carlos... Carlos era más un griterío que un debate, pero ahí yo he escuchado cosas muy interesantes. No, pero está bien el griterío, o sea, está bien el griterío, en fin. En todo caso, está bien. Estamos con Cecilia Requena. La pregunta es esta, Cecilia. Yo sinceramente no le veo cuerpo a Comunidad Ciudadana, cuerpo de alianza, cuerpo colectivo, ¿no? ¿Qué los agrega? ¿Qué las agrega? Dime 3 cosas que les agrega, que les hace estar juntos, estar juntas. Bueno, yo diría la defensa de la democracia. Tú dices el odio al Evo. Yo francamente creo que eso no hay. Pero seguramente hay algunas personas. No se puede decir que defiendes la democracia cuando metes a un tipo que ha hecho lo que ha hecho con la niña. Okay, yo creo que sí todavía, a pesar de eso. Esa es mi posición. Luego, creo que tenemos un programa que nos da unas ciertas directrices de lo que queremos hacer. O sea, somos una alternativa, además, pero el programa es anterior a la agregación de ustedes. No. El programa es el fruto de la agregación. O ustedes han hecho el programa y han dicho, súbase a este minibús que vamos a... El programa ha sido elaborado después de la agregación, si quieres, o durante, porque también había gente viniendo, ¿no? Plataformas viniendo, pero Entonces, el programa no es el factor de agregación. Es el factor de agregación. Ahorita es claramente qué somos, ¿no? Tu programa es qué eres. Pero ¿no? ha habido un previo antes del programa. ¿Qué les ha agregado antes del programa? La lucha por el 21F para la mayor parte de las plataformas. Ya hay otras más, por ejemplo... Bueno, pero mira, tú sabes que esa lucha por el 21F, yo estoy en el WhatsApp de CONADE, yo he ido a las concentraciones del 21F a vender panfletos, lo cual es súper útil porque hablas con la gente, ¿no? Y ahí te encuentras, el 21F no es, y lo ha demostrado, el 21F es una frase donde tú encuentras desde fascismo hasta Amparo Carvajal.
defensora de los derechos humanos. Sí. Tú encuentras MNR en el 21F, Sí. tú encuentras Samuel Doria Medina en el 21F, Sí. tú encuentras Rubén Costas en el 21F, tú encuentras en el 21F incluso fanáticos cristianos que son más recalcitrantes que los que están aliados con Evo. Y entonces tú encuentras en el 21F de todo. Con lo cual el 21F tampoco es un lugar unívoco de agregación. De ya el 21F los reivindica Óscar Ortiz y los reivindicas tú y Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana. Cierto. No, yo creo que en eso ¿Qué les agrega? No, en eso tú tienes toda la razón, pero a ver, María, estas cosas son imperfectas, ¿no ve? Una cosa menos mal. No, por favor, sí, no, pero exactamente. Y la realidad es bastante subóptima todo el tiempo. Yo he aprendido a lidiar con eso. Entonces no podemos pretender que un esfuerzo, digamos, nacido de la necesidad de afrontar a este proyecto autoritario, ¿no? Despótico, ¿no? En las condiciones en las que se está haciendo además eso, ¿no? Que son realmente, estás peleando contra un monstruo, que tengas todas las condiciones óptimas de lo que tú quisieras, ¿no? O cualquier persona razonable quisiera en una agregación política, ¿no? Efectivamente estamos lejos de ser lo óptimo, ¿no? Dame 3 factores que les agregan. Yo te he dicho ya, ¿no? Yo creo que nos une la indignación por lo del 21F, ¿no? Entendiendo toda la amplia gama que tú mencionas, pero la verdad es que la gente más de derecha se ha ido, en Bolivia dice no, de hecho incluso se han apropiado del nombre, ¿no? Bolivia dice no, se han apropiado del Bolivia dijo no, que era uno de los eslogans, pero de la ciudadanía. Así que creo que han quedado en Comunidad Ciudadana más las personas más de centro y de izquierda. Entonces, ¿ustedes son centro-derecha? No, yo creo que hay de todo, María. Hay centro-izquierda, hay gente como... Pero entonces, ¿qué les agrega? Primero, lo de la democracia puede... ¿Qué más? Dame 2 cositas más. Tú me aceptas que la democracia puedes luchar por ella desde la izquierda hasta la derecha, ¿sí? Bueno, vamos a ir a la derecha democracia. ¿Qué cosa es la democracia? Yo sé tus críticas contra la democracia, pero está bien. Ahorita aguántame hasta ahí, así como la tenemos. Entonces, esa es una de las cosas que nos agrega, que me parece importante. Y la otra cosa que nos agrega, y eso sí que ha venido, digamos, en la elaboración después, es esta idea de plantear un país distinto en algunas cosas fundamentales. Y te diría que para mí la más clara es haber entendido que el tema ecológico no es lo ambiental, como se le llama, sino meter esa consideración de los límites de la naturaleza en tus propuestas económicas. Yo eso ese sí que es un tema importante. Susana, o de Cecilia Requena, yo a ti te creo. Porque además yo te he visto defendiendo esa línea con muchas ideas bastante profundas por fuera de ninguna candidatura. O sea, sin un acto utilitario. Yo te he visto en eso. ¿Hace cuántos años? No sé, María, varios. Varios. Sí, desde la octava como mínimo. Bueno, en la octava no te vi para nada. No, sí, María. No me habrás visto. Bueno, pero... porque había mucha gente también. No, yo no te vi. Pero puede que hayas estado. También puede ser que no nos hayas visto tú a nosotras, porque todas éramos pulguitas alrededor del trabajo y nada más, ¿no? No se trataba de hacerse ver tampoco. Pero entiendo. No, yo eso a ti te creo. Lo que no sé es cuánto Comunidad Ciudadana te va a creer y te va a respetar eso. Vamos a entrar a eso. Quiero saber ese es otro punto de unificación desde mi punto de vista, pero es dinámico, o sea, no está listo, sino hay que seguirlo construyendo. Cuidado que te traicionen en eso precisamente, que es lo mejor que traen. Estamos con Cecilia Requena. Tú eres candidata a primera senadora por La Paz. Carlos Mesa es muy querido en La Paz, yo creo. Y creo que francamente, estamos frente a una posible futura senadora. ¿Cómo has hecho para entrar en semejantes franjas de seguridad? Claro, porque ¿cuál ha sido? Han votado por ti, hay una interna, vas con serrucho a tus reuniones. O sea, ¿cómo logra? O por amistades, porque también tengo la sensación de que ustedes son un grupo de amigos que como se ven aquí, se ven allá, entonces ya se saben quiénes son los que manejan, digamos, quiénes son los que mecen la cuna. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo has entrado a ser prácticamente futura senadora? Bueno, yo creo que sí, un proceso bien largo, ¿sabes? De hecho, de cosas que no estaban destinadas a que yo termine donde ahorita estoy. Que es básicamente una trayectoria, ¿no? Tienes una trayectoria y la gente más o menos te ubica, no mucha gente, la verdad, ¿no? Pero no mucha gente. Pero a la gente que más o menos les interesa por estas cosas y que pero estaban ese es un círculo. Está bien, de acuerdo, pero es que parte de ese círculo está en Comunidad Ciudadana, ¿no? Luego,
nosotros como grupo de la sociedad civil formábamos un grupo, por ejemplo, con Loyola Guzmán, con Jorge Lazarte, con Ricardo Calla, José Antonio Quiroga, etcétera. Estábamos apostando a crear una opción ciudadana para estas elecciones porque veíamos que era indispensable, ¿no? Cuando el Carlos Mesa dijo yo entro a la candidatura, ¿no? Obviamente nosotros estábamos ahí para decir nos ponemos a disposición qué hay que hacer, ¿no? De ahí, ¿qué hice yo exactamente? Me dediqué sobre todo a trabajar el tema programático porque me interesaba mucho que nuestro programa refleje esta nueva visión, porque sinceramente no me parece que sea opcional, creo que es una necesidad imperativa. Entonces yo he trabajado mucho en el tema del programa. En el tema del programa, por ejemplo, se han armado comisiones en todos los departamentos. Aquí hubo una buena comisión en La Paz. Esa comisión reunió así a gente de todo, ¿no? Que desde los financistas hasta los economistas, hasta los especialistas en salud, en fin, para que seguir, y todos hacían propuestas. En algún momento todas estas propuestas se agregaron y hubo un equipo de agregación de propuestas, también fui parte de ese proceso. O sea, es un proceso de meses, de un trabajo. Pondremos un pause, por favor, está el... ¿Pero lo puedo poner en el... Sí, por favor, porque te va a sonar y sonar. Perdón, me olvidé ponerlo en... Tranquila. Ok, te decía entonces que entonces ha habido un proceso de trabajo en programa y hemos debido tener unas cuantas reuniones con la Dirección Nacional, ¿no? ¿Quiénes son la Dirección Nacional? A ver, ahora sí, ahora me vas a pescar la Dirección Nacional de la Alianza. No, pero no sé, no me acuerdo de todos, ¿ya? Porque no he estado metida en esa parte, pero a ver, ¿qué se llama? Carlos Mesa, Luis Revilla, de parte de Solvo hay unos cuantos más, como por ejemplo el Cacho Herrera, el Pepo, perdón por los nombres, José Luis Bedregal. Después, de parte del FRI está... Pero eso es el grupo de amigos. No, el FRI que tenía el chino de amistad con el Carlos Previa, no, es una alianza con los jefes de la alianza. Carlos Alarcón, aunque creo que el Carlos está sobre todo digamos, de asistente, ¿cómo se dice? Y la decisión legal. Para que tú entres como primera senadora ha sido de la cúpula, de la dirección. O sea, al final esa decisión ha sido tomada ciertamente por un grupo de trabajo, ¿no? Y sobre todo en el caso de comunidad, el grupo de trabajo de Carlos con personas como... ¿Quiénes serán las otras posibilidades si no hubiera sido Cecilia Requena? ¿Cuántos nombres se han barajado? No sé si voy a poner a la gente en figurillas acá. Porque, a mí me parece importante, ¿no? A mí me parece importante saber cómo se han sopesado las cosas, porque cuando tú dices quiero democracia, sí, tienes que dar democracia. Sí, María, tienes toda la razón. Y seguramente el proceso pudo haber sido más democrático, pero otra vez estamos en subóptimos. Y lo que sí te puedo decir, antes de contestarte esta pregunta tan complicada que me haces, es que las organizaciones han ido proponiendo gente, ¿no? Esto podría ser, esto podría ser, esto podría ser, esto podría ser, y todo ha ido subiendo de las departamentales a la nacional, y en la nacional finalmente, incluyendo las alianzas, se ha tomado una decisión de la bancada. Yo creo que es una buena bancada. O sea, yo creo que hay gente muy valiosa en la bancada de La Paz, por ejemplo, y en otras bancadas, ¿no? Y esa bancada te va a reflejar no solo los amigos del Carlos Mesa, hay algunas personas que tenemos una relación personal con Carlos, pero no ha sido el criterio, digamos, el determinante ni el único, ni mucho menos, ¿no ve? Te doy el ejemplo de, no sé, Pao Cortés, Loyola Guzmán, Toribio Alero, por ejemplo, en Cochabamba, que es del movimiento Vida, ¿no? Que está con César Escobar ahí. Hay gente así muy valiosa, Paulino Guarachi, es suplente, es mi suplente, Paulino Guarachi. Lo conozco. Entonces, a Paulino Guarachi de la ONG Tierra, de ex MBLista. Sí, el Paulino también ha tenido un rol público, ¿no? O sea, el punto que quiero hacerte es una bancada, yo misma no la tengo, mañana voy a conocer a mucha gente, ¿no? De la bancada, los voy a conocer personalmente. Yo no he estado mirando las listas. ¿Sabes cuál es la, digamos, sabes qué es una cosa que me parece importante ver cómo trabajan esta agregación? Porque una cosa que ha sucedido con la bancada de Unidad Nacional, que también era una agregación en torno de Samuel Doria Medina. También. No, pero es que era una agregación en torno de Samuel Doria Medina. Han entrado al Parlamento y se han agarrado de las mechas entre ellos. Sí. Y entre ellas. Sí. Y no han hecho nada. Y otros han terminado pasándose. No han hecho nada. Se han dedicado, digamos, a una pugna
y entonces esa falta de coherencia sí, María, interna, grupal, colectiva, porque la política no es un acto individual, es un acto colectivo. Sí, María, tú haces bien en señalar eso. Ese es uno de nuestros desafíos, no hacer ese bochorno, que además de bochorno, que sería ya casi una banalidad, ¿no? Sería muy grave para la democracia de este país, sinceramente, que nosotros cometamos los errores pero es que, Cecilia, no es un problema de mala voluntad o de buena voluntad. Tú no te olvides que en esa bancada estaba Jimena Costa, por ejemplo, ¿no? Que es un poco muy cercana a tu perfil, politóloga, no sé qué, docente. No podía hacer nada. Pero es que yo creo que ahí es indiferente el liderazgo. Porque no es un problema de voluntad, es un problema de estructura. Sí, pero también es un problema de estructura, sí, señor. Y nosotros estamos determinados a formar algo que no sea la estructura partidaria, caudillista, peor, corrupta, ¿no? Donde lo que valga sea cuánto pagas y no sé qué. Mucha gente en comunidad ciudadana, yo no puedo poner las manos a fuego por todas las personas, pero suficientes personas estamos comprometidas a no hacer aquello que hemos criticado, número 1. Pero es que no, ese es voluntarismo. Número 2, no solo ese es voluntarismo, porque tengo la voluntad, pero no hay unas condiciones que garanticen que esa voluntad nada nos impide realice. Hacerlo, María, nada nos impide hacerlo. Como problema es como, ¿quién nos impide hacer eso? ¿Por qué no vamos a poder? Porque toda la gente en Bolivia me dice que no charla se puede con la hacer. Jimena Costa. No, charla con la Jimena Costa. Tengo una reunión Yo sé que con las están asesorando, pero charla con la Jimena Costa porque esto no es una cuestión de buena voluntad. También, quiero María, entrar a este tema. María, espera, solamente. ¿Tú crees que es imposible hacerlo, digamos, mejor? Yo, sinceramente, no me niego a creer eso. Yo estoy absolutamente convencida de que lo que ustedes están haciendo es insuficiente, no es una crítica profunda, en fin, varias cosas. Seguramente es, María. Pero digamos, aquí queremos un poco escucharte, queremos un poco saber cómo es que resulta ser la primera senadora. Yo creo que lo más potente que tú traes es este discurso que cuestiona el desarrollismo, que cuestiona el extractivismo y que está diciendo, cuidado, o sea, eso no es un problema de los países capitalistas del norte, está en tu casa. Luis Revilla ha cometido un atentado ecológico brutal contra la ciudad de La Paz. En realidad 2 atentados, sino 3, ¿no? Es decir, ha permitido la especulación del suelo urbano hasta límites brutales. El derrame de Alpacoma estaba previsto y sus funcionarios a mí me lo han dicho. Ha contratado una empresa de basura recién, o sea, no es una cosa que la ha hecho hace siglos, no sé qué, que impide el reciclaje de la basura, no ha instalado, o sea, son unos cuantos contenedores de reciclaje, que son muy, muy pocos, y entonces está afectando a las recicladoras, que son un ejército de mujeres desempleadas, en la franja más extrema de pobreza. Luis Revilla sería de poner en una bolsa y meter en un contenedor. Si hablamos de ecología. Okay. Ahora, ¿cómo te bancas eso? Porque ya no te digo lo de Bazán. ¿Cómo te bancas eso, senadora por la paz? A ver. Esta es una cosa que yo he tenido que hacer como parte de la decisión de entrar a esta parte de la política, ¿ya? Porque política hacíamos antes también desde la ciudadanía. Es entender esta cosa. Yo vivo en un mundo imperfecto, soy imperfecta, soy parte de una cosa bien imperfecta y con eso no me quiero desligar de la demanda de hacerlo bien. Por eso antes te decía yo que ya estoy cansada que me digan que no se pueden hacer mejor las cosas. A ver, perdón, pero creo que sí y lo intentaremos. Se pueden hacer las cosas bien, pero hay que hacer un análisis un poco más profundo. De acuerdo, no es voluntarismo. Entra a lo de Revilla. Entra a lo de Revilla. ¿Cómo te lo bancas? Ahí voy. Tienes toda la razón con que hay que hacer análisis profundo, no hay que ser ingenuos, todo eso me parece. ¿Qué puedo decir? Tienes toda la razón. Ahora, con respecto a la gestión municipal y al alcalde, a ver, yo tengo muchas críticas a la gestión, puedo añadir algunas, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece un error. A ver, bueno, desde el ángulo ecologista ambiental. Sí, estamos mal. Yo he estado yendo harto al centro, ¿no? Vivo en Sopocachi y evito el centro porque es realmente un caos, ¿no? Y hay gente que no le queda otra que estar ahí y ahora voy a tener muy probablemente que estar ahí todos los días y es horrenda la calidad del aire, ¿no?
Y es grave eso del aire porque genera, por ejemplo, cáncer Claro. de pulmón. ¿Cómo así no tomamos decisiones que no mejoran la calidad del aire? O sea que yo crítica soy y yo, digamos, si algo haré ahí es no traicionarme a mí misma, ¿no? Ahora bien, habiendo dicho eso, no, es que no puede, a ver, en este momento, no existe un sistema de justicia que pueda determinar bien las responsabilidades de todo el mundo, porque en ese problema de la basura hay desde Terza, ¿no? Pasando por la alcaldía y no sé qué más. No, discúlpame, yo no soy tan bestia. Es decir, no, claro el recojo de la basura, la administración de la basura, es una tuición o es una competencia municipal. Municipal. Cierto. A Terza, por un negociado gigante, la ha contratado sin criterios de protección ecológica antes del derrame de Alpacoma. Luis Revilla. ¿Pero por qué dices eso, María? Porque le ha dado las opciones y solamente puede ser por un negociado. Que yo no tengo ganas de comer tanta mierda. Mira, en el gobierno central no accedes a la información. El Evo no te da acceso a la información, ni en hidrocarburos, ni en empresas estatales. No tienes acceso. Luis Revilla tampoco. Te lo digo desde este medio de comunicación. A mí me han sacado con guardias municipales bajo orden de Cawasa, de Beatriz Cawasa, del gobierno municipal, por querer acceder a información municipal. Entonces, la gestión de Luis Revilla, no puedo echar la culpa a Terza. Terza ha sido contratada por Luis Revilla. Y Luis Revilla y Terza no ofrecía las condiciones de un recojo digno del siglo XXI. A ver, esa información que tú dices. ¿Tú lo sabes? No, esa parte no la sé, María. O sea, bueno, ¿no has visto los contenedores en Sopocachi? ¿Has visto los contenedores en las periferias? Que son latas abiertas sin tapa, porque hay contenedores buenos para los barrios también, residenciales. Están mal. Por lo siguiente, porque esos contenedores, por ejemplo, yo clasifico mi basura. Yo también. Porque bastaría más que diga, yo clasifico mi basura. Y toda mi basura la boto al mismo contenedor. Se vuelve a mezclar en el contenedor. ¿Gracias a quién? A Terza. Las únicas personas que están haciendo un trabajo de reciclaje muy importante son mujeres viejas, desempleadas, en márgenes de pobreza muy graves. Sí, y que reciclan plástico, cartón, etc. Ellas, estos contenedores son antipersona. Ellas tienen que trepar, llevar bancos, lastimarse las manos, sacar las bolsas, porque ni son útiles para ellas, ni son útiles para la persona usuaria que bota la basura y clasifica la basura. Sí. Entonces, y ese contrato lo ha hecho Revilla. Sí. Y lo ha hecho Revilla hace muy poco tiempo. Bueno, ¿es Terza esa? No, creo ¿Es que Terza? No, creo claro que es Terza. No, lo más grave. Creo que la de recojo no es Terza. Son la misma. Encima son la misma. Ya. Bueno, yo, por ejemplo, no he llegado a hacer investigación sobre ese tema en profundidad. Pero es tu aliado. Está bien. Ahora, vuelvo a... Yo tengo muchas críticas, ¿no? Una vez, por ejemplo, he hecho un pequeño lío porque estaban también tumbando unos árboles centenarios ahí en el montículo, y también he tenido que lidiar con las decisiones durísimas de la Beatriz de no comentar, al final tuvieron que comentar, etcétera, la forma en que gestionan el arbolado urbano, etcétera. O sea, tengo muchas críticas a la gestión municipal, muchas. Creo que el tema del relleno de Alpacoma merece un proceso que aclare las responsabilidades. Tú ya la tienes clara. Yo, sinceramente, María, no la tengo tan clara. No tengo información, no tengo el tiempo de ver. Pero eso es como cuando nos decían, no, es que sabes que la represión en Chaparina no es orden del ministro de gobierno. Bueno, pero hasta por omisión eres responsable. Sí, pero lo que pasa es que hay procesos más complejos de responsabilidad. Yo no estoy diciendo que no veo indicios de responsabilidad de la alcaldía. No estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que nosotros merecemos, como sociedad, María, un proceso decente, pues, para definir verdaderas responsabilidades. Distribuir a mí la palabra decencia no me sirve para nada. Yo prefiero ser indecente, Cecilia. Justo, yo prefiero ser indecente, justo. Pero aquí el no problema... hay justicia ahorita. El problema es que todo esto se utiliza políticamente. Eso a mí también me da rabia, ¿entiendes? Porque Bolivia no tiene una política, vayamos un poquito más arriba. Bolivia no tiene una política de gestión de desechos sólidos. O sea,
La Paz, con todo. Sí, pero eso es una competencia municipal. La Paz, sí, pero ahí tú puedes poner estándares, por ejemplo, estándares nacionales para que ir elevando todo lo que están haciendo todos los municipios. No sé si has visto los botaderos que hay en los municipios del Chapare. A ver, yo te pregunto, Cecilia, ¿vas a, como primera senadora por la paz, utilizar unos criterios para analizar a los que están de tu lado y otros criterios para analizar a los que no están de tu lado? No, María, no es esa mi intención. Mi intención es hacer las cosas bien y eso implica molestar a las personas que son tus aliados. Eso lo tengo claro. Y por eso te he empezado diciéndote que yo tengo muchas diferencias con la gestión municipal. Lo que también te estoy diciendo es que no se queda todo ahí. Es que lamentablemente todo esto está tan teñido por la política y es un sistema de justicia absolutamente obediente al gobierno que ya no te queda claro qué es lo que realmente pasa. El hecho, por ejemplo, de yo lo tengo clarísimo. Lo que he hecho, por ejemplo, si tú quieres mover el relleno del Pacoma, eso no se hace así, ¿no? ¿Ve? Tú y yo sabemos que no se hace así, aunque fuera indispensable, no se hace de un día para otro, ¿no? ¿Ve? Ahí, por ejemplo, el viceministerio Pero ya estaba caducado el contrato. Debieron haber. Ya estaba caducado el contrato. No preveyeron de mover. Es verdad, se dio el derrame. Sí, claro. No sancionaron a la empresa. La contrataron a la empresa de recojo de basura, que es también tersa, con medios antimodernos o anti-siglo XXI o antiecológicos. Y es eso lo que es la gestión de Revilla. Pero bueno, yo no quiero debatir de la gestión de Revilla contigo. Creo que eres un personaje muy interesante en cuanto a tus propuestas ecológicas, que no es una cuestión de medio ambiente. Y para eso vamos a tener una discusión específica. Vamos a darle todo el espacio que merece para que tú expliques todo esto. Pero tú estás formando parte de una estructura política ahora como candidata a primera senadora. ¿Qué es la democracia? Ay, así como de definición, ya he tratado de decirte lo que entiendo como sistema democrático, que es una forma de definir la democracia en términos dinámicos. Es decir, por un lado tienes la votación, la participación, por otro lado tienes eso, lo que decía antes, ¿no? Un set de normas que hacen que esta participación se respete, que es justo lo que no ha pasado ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, tú participas, votas y el sistema de justicia tira para afuera eso. Entonces, por eso es tan importante esta tensión con normas que ponen límites al poder y que funcionan tanto como sea posible en función del bien común, y por otro lado que estas normas estén muy conectadas a derechos. Entonces, para mí el sistema democrático es lo que, digamos, lo que ocurre dinámicamente cada día de esa dinámica. Y obviamente esa es una abstracción, ¿ve? No existe como tal, ¿no? Pero te ayuda a entender. A ver, Cecilia, para ser súper didácticos y didácticas, porque estamos en la radio, estamos con Cecilia Requena, ella está en una franja de seguridad muy importante, ojalá que cuando sea senadora venga, porque me pasó lo mismo con la Gabriela Montaño, cuando era Michi, digamos, vino, y cuando se volvió importante, no quería ni saludarme, ¿no? Cecilia, ¿qué cuestiones fundamentales de la democracia son aquellas con las que Evo Morales no está cumpliendo? Dame 3 o 4. Ok. A partir de lo que te acabo de decir, no ha respetado la Constitución, que es un límite a su poder, y varias otras leyes, no solo con lo electoral, sino por ejemplo con meter extractivismo a áreas protegidas y territorios indígenas, no respetar la consulta previa, ahí se ha reído de todas las normas de esas y tantas otras, ha violado derechos humanos, con lo que te estoy hablando, el tercer pilar del que estaba hablando, ¿no? Y finalmente eso, no ha respetado la voluntad popular que ha dicho el 21F, que no quieren cambiar el artículo 168 que impide una reelección. Entonces, el Evo Morales en el fondo ha usado la democracia para llegar al poder y una vez ahí la mantienen en estado aparente, ¿no? Para que poder mantener una cierta foto, pero creo que ya realmente hablar de democracia ahorita, a mí me gusta caracterizar este régimen como despótico, que creo que es una buena manera de caracterizarlo en el sentido de que se ponen por encima de las leyes, ¿no? Entonces ahí estás a tu suerte, María. Ahora, Cecilia, en el supuesto, porque a ratos tengo la sensación que no fuera así, me duele bastante, en el supuesto que la oferta de democracia tuviera sentido para la población, ¿qué es lo que ustedes de democracia le ofrecen a la gente? Dame 3 puntos. Bueno,
ya a la gente, ¿no? Desde el punto de vista de la gente, a mí me parece que lo más importante ahí es la rendición de cuentas, y para que haya rendición de cuentas tiene que haber transparencia. A mí, es decir, que la gente tenga acceso a cómo se toman las decisiones públicas, ¿no? Y hoy día, con las tecnologías, la verdad es que no hay excusa para no hacer, por ejemplo, un sistema, y eso lo proponemos en el programa, un sistema amplio de que todas las decisiones de manejo de dineros públicos puedan ser, como decir, puedas acceder a ellos, que es lo que tú dices que no te han dejado hacer en la alcaldía, y hacer control ciudadano, los medios hacer su control, y otros órganos más complejos como la Contraloría. Pero es que vemos ustedes prometen acceso irrestricto a la información, si te entiendo bien. Sí, pero ojo con los irrestrictos, ¿no? Pero sí, o sea... ¿Cuál ojo con los irrestrictos? Por ejemplo, hay ciertas restricciones normales de estándares internacionales de seguridad nacional, ¿no? Esas cosas que son... No sé como... en qué puede eso afectar. Acceso a la información. Ok. Sí. ¿No? Acceso a la información. Algo más, María. Nosotros estamos planteando inicialmente así, un shock democrático. Eso implica, entras y lo primero que haces es repones la vigencia del 168, ¿no? Porque no puedes cambiar, porque necesitarías una asamblea constituyente y la gente aquí no quiere saber de otra asamblea constituyente. Entonces, en el marco de esta constitución, puedes reponer, obviamente eso implica toda una ingeniería y alianzas, no es tan fácil, pero tendrías que poder reponer eso. Aparte de eso, que sería lo primero, es realmente volver, y eso también está en nuestro programa, replantear, no puedes cambiarlo de elecciones, pero replantear la forma en que llegan los candidatos a magistrados a ser elegidos. O sea que le estás planteando a la gente que reponer el equilibrio de poderes, o por lo menos los contrapesos, ¿ya? Eso. Que la justicia no sea un apéndice del Ejecutivo, ni el Legislativo sea un apéndice del Ejecutivo. Pero mira, hay una cosa con el tema de la justicia. Es decir, la justicia ya ha creado unos mecanismos corruptos internos endogámicos. Pongas a quien pongas. Y la policía, y la policía y el ejército. Entonces, hay una estructura dada de fragmentos de poder autárquicos. Sí, María. No que optan por Evo, porque Evo tiene una transacción en la cual te dice, mira, te dejo vivir, pero funcionas para mí. Sí. Es una cosa así. Eso no es fácil de quebrar. No. ¿Cómo piensan quebrar? Buena pregunta, María. Hay cosas que realmente parecen ya, ¿no? Realmente difíciles. Por ejemplo, toda la penetración del narcotráfico que te rompe por completo. No, hablando de justicia como sistema corrupto endogámico. Sí. Porque el problema de la justicia en Bolivia no solo es la dependencia del gobierno central, sino el anquilosamiento en una forma endogámica de corrupción. Sí. Mira, María. Otros países, y no estoy hablando de países de otros continentes, funcionan mejor que nosotros, ¿no? Ejemplo, Uruguay, ¿no? Ejemplo, Costa Rica, ¿ya? Son países que tampoco son de otro planeta, ¿no ve? ¿Y qué genera eso? Primero, transparencia, eso es muy importante, es el control, es prender la luz en el cuarto, ¿no ve? Hacer que la persona que está pensando en hacer algo indebido, ya sea corrupción o ya sea prevaricato o no sé qué, sepa que eso se va a poder ver, eso ya desanima. Yo he trabajado en algún momento en el tema de transparencia y sé que eso es lo que mejor funciona, más que perseguir corruptos, que también hay que hacerlo, pero es muy ineficiente eso. Tienes que evitarlo antes. Y la transparencia y el acceso a la información, de lo que estábamos hablando antes, es una forma de ayudar a eso en todos los poderes del Estado. A partir de ahí también importa nomás pues la voluntad política de hacer las cosas bien, y eso implica limitar tu propio poder. Y yo creo que Comunidad Ciudadana tiene un liderazgo y tiene gente abajo que cree firmemente en eso, en autolimitar tu propio poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, que se entienda que el legislativo no le va a seguir todo lo que diga el ejecutivo, y que el judicial tendrá que agarrar a alguien que, por ejemplo, en Comunidad Ciudadana esté acusado de corrupción. Luis Revilla. Bien, ok, sí, tiene que ser así. Luis Revilla tiene que ir, no sé si a la cana, pero tiene que ir a otro lado de donde está. Pero que sea juzgado justamente, María. O sea, ese es mi punto. Que juzguen a Luis Revilla y a quien quieran, ¿no? A la Cecilia Requena y a la María Galindo, pero en un sistema... No, yo no soy funcionaria pública. No, pero podrían juzgarte también. Pero que sea en un sistema de justicia creíble, María. A ver, Cecilia, que haga su trabajo. Tú estás optando no para ser ministra, no para ser Dios, no para ser no sé qué, sino para ser simplemente
primera senadora por la paz. Es probable que lo logres. Ahora, tenemos un problema serio en la democracia boliviana, que yo lo tengo perfectamente ubicado, que es, además, digamos, por ejemplo, si tú fueras a ser nombrada juez, te digo, vas a formar parte de un aparato corrupto. Pero si vas a ser senadora, puedes convertirte rápidamente en un simple parásito, sin capacidad de activar nada. El Parlamento ha dejado, bueno, no sé en qué momento, prácticamente, yo no tengo memoria de que el Parlamento haya logrado funcionar en la democracia boliviana como ente legislativo real, de debate hacia la sociedad. O sea, el Parlamento ha sido siempre un apéndice y cada vez peor. O cada gobierno lo ha hecho a su manerita. El Parlamento no ha funcionado. ¿Qué piensas hacer para que el Parlamento o la Cámara de Senadores, o cuáles son los problemas que identificas? Porque te estás yendo a meter a un nido de ratas. Sí, todo el mundo me dice eso y yo ya estoy, ¿qué te puedo decir? O sea, hago todo lo posible por no ser ingenua, tampoco me voy a poder imaginar todo el horror, pero lo que sí no voy a hacer, María, es que eso me asuste como para no hacerlo. No, pero ¿entiendes? Te estoy preguntando cuestiones estructurales. No, lo sé. Sé lo que me estás, era una reacción porque escucho tanto eso que es ya una cosa de decir, ok. Ahora, las 9 primeras senadoras que se han presentado, por ejemplo, ¿no? Esas mujeres, y esto es la contracara de lo que tú decías antes, son mujeres con una trayectoria propia. Pero no van a entrar. Muchas de ellas van a entrar. No, la que no tiene va a entrar, seguro, Tarija va a entrar, no, mucho más, Chuquisaca. Silvia Salame va a entrar, vamos con nombres. Silvia Salame va a entrar. Okay. Tarija, ¿quién está? Una señora Zamora. O sea, esto es por herencia. Por herencia. La tiene su propio liderazgo. Bueno, está bien. No, o una señora del FRI va a entrar. ¿Quién más va a entrar? No sé, yo tampoco he hecho ese análisis de franja de seguridad, pero a ver... más seguro no lo tiene nadie más. Puede... Perdón, disculpen la audiencia, yo no he hecho esos análisis de franja de seguridad. Sinceramente no tengo el tiempo, he estado más metida en lo programático. Pero bueno, está bien, pero a ver. Lo que te quiero decir es que esas personas que tienen su propia trayectoria y que a ratos aparece como que somos una juntucha que no se va a poder amalgamar, ¿no? Que era tu pregunta inicial. Una de las ventajas de eso es que tú, por ejemplo, la Silvia Salame, te darás cuenta que tiene su propia personalidad, ¿no ve? O sea, ¿entiendes? Va a tratar de tener su mínimo de dignidad en lo que sea que vaya a hacer. Entonces, tampoco es que estamos completamente solas en un mar de gente que no entiende nada. De hecho, el asunto de que Comunidad Ciudadana sea un partido, no sé si quiere decir partido es el término adecuado, en una organización política en construcción, una organización política en construcción, te permite también que esos equilibrios sean más dinámicos, María, que no tengamos ahí un caudillo, ¿no? Y que nos llamemos soldados, ¿no ve? O soldadas, ¿no ve? Que nadie así se llama en Comunidad Ciudadana. Somos ciudadanos y ciudadanas con nuestras propias ideas e inclusive nuestras propias contradicciones. Creo que a partir de esa autonomía y de esas trayectorias propias puedes esperar que seamos capaces de darle otra dinámica legislativa. ¿Cuál es el problema estructural del Parlamento boliviano, según tú? ¿O cuáles serían los problemas estructurales? Porque te he puesto un ejemplo de alguien que puede ser muy afín a ti, como el caso de Jimena Costa, sí. Pero no es el único ejemplo. Lo que yo he visto en el Parlamento es neutralizado todo el mundo, porque digamos en la bancada del MAS, la bancada saliente, hay mucha gente de sectores populares con trayectoria de lucha, con arraigo en sus regiones, que en el Parlamento se han convertido en piedras, en tazas, en nada. Es que María es muy distinto pues, el talante que hay en el MAS. En el MAS, Leo Morales es un rey. No, pero más allá de eso. Pero no más allá de eso. Okay, ¿Cuáles son los problemas estructurales? ¿Cuáles son los problemas estructurales del Parlamento boliviano en la democracia boliviana? Sí. Creo que uno de los problemas estructurales son la siempre imperfecta representación de la sociedad. Ese me parece un problema estructural. Siempre estás en falta. Siempre estás en falta. ¿Cómo enfrentas ese problema? Bueno, una de las cosas que yo creo que se puede hacer es, primero, por ejemplo, abrir el Parlamento a la sociedad, ¿no ve? Lo que ha pasado, por ejemplo, cuando se han hecho leyes que afectaban al TIC, ¿no ve? ¿Acaso se escuchaba a la gente directamente afectada?
esa es una cosa que se puede hacer, ¿no? María, no necesitas ser de planeta Marte, ¿no? Puedes abrir luego a especialistas, a la gente que sabe, para que tus leyes no sean tan imbéciles, ¿no? Y crean más problemas que los que quieren solucionar o generan otros, etc. Por ejemplo, esas son cosas que no necesitas grandes cambios para mejorar cualitativamente el trabajo del legislativo. Quiero ir a lo del talante. Yo creo que en Comunidad Ciudadana tenemos una actitud muy distinta al liderazgo que hay. O sea, yo creo que todo el mundo lo reconoce al Carlos Mesa, ¿no? Lo respetamos como persona, yo sinceramente por eso estoy ahí, si no, no estaría ahí, si no respetara a Carlos Mesa, pero de ahí a que sea, ¿no? Mi semidios, mi jefe, ese es el talante del MAS, ¿no? Porque más viene mucho de lo sindical, ¿no? Lo sindical es muy autoritario. Yo te pediría que tengas un análisis un poco más fino, ¿no? Porque yo creo que hay gente y gente en el MAS. Yo he hecho una investigación con el 49% de la Asamblea Legislativa y de ese 49%, el 70% era bancada del MAS. Yo creo que hay que hacer un análisis más fino. La democracia no es los señores que están sentados en el Parlamento. Hay estructuras democráticas a otros niveles en la sociedad boliviana. Entonces creo que eso, Comunidad Ciudadana, ni recoge, ni conoce, ni reconoce. Es probable, María. Pero dame un ejemplo, por favor, porque me parece interesante. Bueno, porque la sociedad boliviana es una sociedad en la cual no resuelves nada si no es colectivamente. Sí. Esto te hace, para bien y para mal, esto te hace que tu práctica social, seas artesana, seas comerciante, hablo de las mujeres que conozco muy bien, seas artesana, seas comerciante, seas contrabandista, seas peluquera, hagas formas de colectividad. Y esas formas de colectividad solamente funcionan en base a una serie de ritos y andamios pequeños democráticos. No todos han sido cancelados ni cooptados, y ahí se han ido gestando figuras de todo tipo que si no las conocemos es porque estamos frente a un sistema mediático racista, clasista, urbanocentrista, machista, ¿no? Entonces hay mucha gente allí, es decir, allí en esa gran sociedad, que está haciendo cosas interesantes. Y que no está en Comunidad Ciudadana, que no es el Tiki, el Miki, porque ustedes creen que ustedes son la pera de la pera, y no lo son. No creemos. Son 4 solitarios. No sabemos. Sí, yo creo que el análisis nuestro nosotros mismos es más realista, lo vemos todos los días, pero también justamente por esa precariedad, ¿no? Que es lógica, no me sorprende, no me parece que sea de que espantarse, me parece que es normal prácticamente, pero también nos da la fuerza de hacer, o sea, de saber que es importante lo que tú vayas a hacer o dejes de hacer. Es así como lo ves, la contracara de la fragilidad. Lo único que quería decirte es que mucha de esa gente que pertenece a andamios democráticos populares, que ha accedido al Parlamento con Evo Morales, no ha podido hacer del Parlamento un lugar de significado. Es que María, no te dejaban. Es que ahí tú me estás diciendo, ¿no? Y no estoy entendiendo, porque puede que esas organizaciones internamente sí sean más No, digo esos representantes que han mandado, ¿no? O sea, mandar a alguien al Parlamento ha sido un ideal, un deseo no solo de Cecilia Requena, sino de un montón de mujeres y de hombres en este país. Sí, pero a ver, eso de no puede haber libre pensantes. ¿Tienes alguna organización detrás tuyo o eres así, ilustre solitaria? Creo que estoy ahí en una especie de intermedio. Me explicaré, ¿ya? No soy parte de un gremio, no soy parte de un sindicato, no soy parte de una organización así ciudadana estructurada, no soy nada de eso. Sin embargo, creo que expreso la agenda, y no de manera perfecta, pero expreso la agenda de una red de organizaciones y de personas que se han movilizado en resistencia a X, Y, Z. Eso creo que puedo hacer. Y claro, como te digo, de manera imperfecta, porque para mucha gente, por ejemplo, ya estar en Comunidad Ciudadana es una alta traición, pero te aguantan, digamos, ¿no? Te aguantan. Yo tengo personas ¿Para que me quién, por ejemplo? No, eso de dar nombres en la radio. No, pero para darle, no para que me des nombres. ¿Qué gente puede creer que estar en Comunidad Ciudadana es alta traición? ¿Qué tipo de gente? La gente que se considera, digamos, muy, digamos, de izquierda, bien izquierda, ¿no? Ellos no te dirían bien, entonces dirían izquierda, ¿no?
Entonces, para mucha gente, Comunidad Ciudadana es asquerosamente de centro, si quieres, ¿no? El Carlos Mesa es, no sé, un señorito, etcétera, ¿no? Entonces ya, y yo misma, ¿no ve? No, eres clase mediera, ¿no? O otros de élite, ¿no ve? Entonces ya hay todas esas categorías, pero como hemos estado luchando tantos años, ya más o menos nos conocemos, entonces saben que pueden, por lo menos que yo, por lo menos entiendo esos problemas, reflejo de alguna manera, a mi manera, con esos asuntos, y entonces es una forma nueva, si quieres, no muy estructurada, de ser parte de algo, ¿no? De una agenda ecologista, o llámale como... ¿Por qué crees que alguien puede, no ha tenido puede votar acceso por ti? No digo por eso, Carlos Mesa, por eso. Porque a mí me preocupa mucho esto, Cecilia, en tu candidatura especialmente, ¿no? Que tú simplemente no le sumes ni medio voto a Comunidad Ciudadana y que Comunidad Ciudadana, la votación de la que tú usufructúes, sea la votación que corresponde a Carlos Mesa y punto. Sí, a ver, eso espero que no suceda, primero, pero es que no es cuestión de esperar, estoy haciendo lo que puedo para expresar, porque realmente creo, mira, más allá de las personas, María, en este caso soy yo transitoriamente, pero el punto es que esa agenda que estaba en la Constitución, ¿no ve? Ha sido no solo abandonada, sino traicionada. Yo no uso ese término muy a menudo, ¿no? De hecho, detesto ese término un poco, pero creo que en este caso sí que se aplica, ¿no? Entonces hay mucha gente que ha apostado por el proceso de cambio pensando en que se podía tener un desarrollo distinto que tome en cuenta, por decirlo de alguna manera, la madre tierra. Entonces, creo que puedo expresar la voluntad de esa gente. ¿Cuántos somos? No sé, María, pero ¿tú crees que eres capaz más de los que creemos, creo? Y sobre todo, digo algo más, los jóvenes tienen más claro el problemita en el que estamos. Bueno, mira, no sé si los jóvenes, eso se dice muy fácil, pero lo tienen en su agenda. ¿Cuál es tu plan de trabajo de campaña? En los próximos 3 meses, ¿qué vas a hacer? Sí, mi plan de trabajo de campaña está siendo definido recién, y eso prefiero decirlo de manera sincera. Yo he entrado a hacer esto sin saber, como muchas otras personas de comunidad, sin saber muy bien cómo se hace, y nos hemos estado organizando. La semana pasada yo he estado dando clases intensivamente en un diplomado y dando entrevistas y en el tema programático, o sea, no he podido reunirme para lo organizacional. Esta semana, ayer he tenido una primera reunión, mañana tenemos una reunión de todos los candidatos, entonces esta semana es crítica para organizarnos. Yo ahí soy franca, ¿no? Tengo que incluso entender cómo se hace esto, pero lo vamos a hacer, entonces ahí ya te podré responder cómo vamos a hacer. Yo en todo caso necesito viajar. Porque ese modelo mormones, yo te toco la puerta y te muestro la Biblia, en este caso el programa, es un modelo ridículo. Es un modelo ridículo. El modelo mormones es un modelo ridículo. Lo que pasa es que supongo que lo que hay que hacer es todos los medios posibles, ¿no ve? Redes sociales, que ha sido nuestra trinchera de lucha para tantas cosas. Yo no sé muy bien a quién llegan al final, porque según encuestas la gente ve tele, ¿no ve? Aunque no tanto pero los es jóvenes. Que una cosa es las redes y demás, y otra cosa es realmente decir, bueno, La Paz es esto, La Paz son estas provincias, La Paz son estos actores. Exacto. Este es el mapa que tengo en mi cabeza de La Paz. Y quiero, en este mapa que tengo en mi cabeza de La Paz, hablar con todos los paseños y las paseñas. ¿Cuál es el mapa de La Paz de Cecilia Requena? Que ese lo tengo que armar ahora. Pero una cosa que sí ya me ha pasado, por ejemplo, es que he tenido un par de reuniones con organizaciones, ¿no? En este caso, organizaciones más bien, digamos, que están dando insumos científicos sobre el tema de cambio climático, ¿no? Esa ha sido una primera reunión bien interesante con gente de la UNSA, ¿no? Para ver qué realmente está pasando, etc. Pero me parece que esa es otra entrada interesante, aparte de la que tú dices que son los mormones, aparte de las redes sociales que son un poco impajaritable, aparte de medios masivos que básicamente nosotros no vamos a poder hacer publicidad, sino hasta probablemente el último mes, porque cuesta muchísimo. Entonces, lo que nos queda es eso de territorialmente. Y territorialmente ahí creo que es lo que tú dices, y también yo lo he visto con este par de reuniones que sí he llegado a tener, es que tenemos que ser capaces de identificar a las organizaciones de cada lugar. Y nosotros en Comunidad Ciudadana tenemos gente que está, como es obvio, ¿no? Como cualquier organización política que está en el territorio, que te harán, ¿no? Los contactos para poder charlar con la gente, ¿no? Que quieren, cómo la ven, qué piensan, en fin, todo eso. Ahora, Cecilia, la última pregunta. ¿Tú le pides a la gente el voto? Rara vez.
por el momento. Sí, rara vez, pero supongo que lo voy a tener que hacer más claramente. De hecho, ha habido una orientación, si te soy franca, en Comunidad Ciudadana, de dejar eso para después. Primero hablar sobre todo de contenidos, ¿no? De por qué tendrían que votar por ti. ¿Y por qué te incomoda tanto pedir el voto si en el fondo eres candidata para hacerlo? No me incomoda, de hecho. Lo digo por tu reacción física, o sea, estoy leyendo tu cuerpo. No, es que te explicaré mi reacción. En la presentación que hubo en Santa Cruz, ¿no? El rato que me tocó hablar a mí, si alguien tiene ganas de escuchar, verá que al final yo pedí el voto. Dije, finalmente estamos acá, ¿no? Agradecí toda la lucha de mujeres para que esté ahí esa bancada. No, o sea, nada que ver. O sea, nada que ver. No. A las otras. No. Ese es un usufructo. Ese agradecimiento es un usufructo utilitario. ¿Por qué no? Porque la lucha es porque Bazán no esté ahí. Sí, la lucha es porque Bazán no esté ahí. La lucha es porque Luis Revilla vaya a la cárcel. La lucha es por una cuestión mucho más clara que lo que ustedes están ofreciendo. Así que, por favor, o sea, pero vayamos a lo que estábamos. Porque entonces, a mí me parece... Ahí pedí el voto. ¿Ok? Ahí pedí el voto. Y luego supe, porque nosotros tenemos una línea ahí, ¿no? De que no era el momento para hacer eso. Entonces, por eso mi reacción de, bueno, tal vez hay razones estratégicas, no las conozco todo por el momento. Vamos a ir entrando también en entender mejor la estrategia. La estrategia trata de responder a lo que la gente quiere, ¿no? ¿Has pedido alguna vez un préstamo? ¿De un préstamo privado o un préstamo del banco? No, soy una mujer muy frugal y me encanta vivir de lo que gano. Tengo terror a los préstamos. Estás pidiendo un préstamo cuando estás pidiendo el voto. ¿Tienes terror a los préstamos? ¿Por qué? Bueno, en el caso de los préstamos, porque siempre me ha parecido que esta economía es tan frágil que puedes fallar y tener un estrés enorme con deudas, ¿no? Bueno, se aplica perfectamente si hablamos del voto. Cuando estás pidiendo el voto, estás pidiendo un crédito. Sí, estás pidiendo la confianza, María. Lo plantearía en términos más cualitativos, ¿no? A ver, María, realmente tengo intención de hacer lo mejor que yo pueda. Me doy cuenta que lo mejor que yo pueda... Eso se llama voluntarismo, Cecilia Requena. Yo te creo, pero eso se llama voluntarismo. Pero, María, también así se hacen las cosas. No. Las cosas se hacen con un buen análisis, con un buen diagnóstico, con un buen diagnóstico de lo que es la estructura para afectar la estructura. Si es voluntarismo... María, tú estás excluyendo a las dos, estás planteando como si fueran excluyentes, ¿no ves? Bueno, mira, lo que quiero es saber... Yo creo que son las dos cosas. ¿Tú qué pides cuando pides el voto? Es que no estoy pidiendo el voto todavía. Lo que yo estoy haciendo es tratando de explicar cuál es... Pero algún momento vas a pedir el voto. Sin duda. Y lo que voy a pedir es por razones programáticas, número 1. En realidad voy a corregirme. Por razones democráticas, número 1, y por razones programáticas, número 2. ¿Tú crees que con esas dos razones alguien va a votar por ti? Bueno, no sé cuánta gente lo hará, pero te puedo decir que ya he tenido algunas expresiones de decir, oye, por fin estamos escuchando este discurso, qué bien, vamos a votar por vos. Ya, en los pocos días que ando en esto. Te contaré después, María, volveré. Me vas a dar duro otra vez, pero volveré y ya te contaré. No, vamos a hablar de esta cuestión ecológica la próxima vez que estemos contigo. Yo tengo la impresión de que la gente está muy preocupada por esto, ¿ya? Y por razones un poco... Claro, pero tu discurso tu discurso ecológico se cae con Luis Revilla. No necesariamente. Estamos en una emergencia ecológica. Se ve que no vives por Alpacoma. María, no. Acabamos de vivir un mega deslizamiento. No se cae mi discurso porque Luis Revilla haga mal su gestión. Si es que la hace mal, ¿no? O sea, tengo claro, esa duda, que tú dudes de que Revilla lo hace mal, cuando hay un convencimiento absoluto, pruebas contundentes, entonces Cecilia, bueno. Yo te he dicho por qué estoy cuidando el juicio sobre Revilla, te lo he dicho, ¿no? No me parece que en este momento tengamos... ¿Qué ha pasado en Alpacoma? ¿Es un desastre ambiental? Es un desastre ambiental. Ajá. Por fin, Alpacoma es un desastre ambiental. Es un desastre ambiental. No tengo nada que decir. O sea, el hecho, ¿no? El hecho es desastroso. ¿Cuáles son las consecuencias de Alpacoma? Bueno, si es que esos lixiviados, no han llegado a los ríos y a las aguas subterráneas, son localizados. Eso te puedo decir. Hay desastres mucho más graves. Hay en la UMSA, yo he estado con gente precisamente profesional que dice, ha llegado y usted con las verduras
tiene ya que usar está bien. tales previsiones. Yo he visto más bien, me ha sorprendido, si te soy franca, un informe que dice que ¿no? De la UNSA, además, también, ¿ya? Pero María, a ver, pongamos la cosa en perspectiva. Todos los días tiramos todas las aguas servidas al río Choqueyapo que llega al río abajo. Y todos los días no clasificamos la basura y todos los días... Esto es un monstruo. Bueno, eso, María, eso. Entonces el problema es más grande. Eso es lo que estoy tratando de decir también. O sea, por un lado que tienes un sistema de justicia que no te está dejando claro cuáles son las responsabilidades. Por otro lado tenemos una gestión estatal que no está generando los estándares necesarios. Y estamos haciendo... O sea, realmente esta ciudad es un desastre en términos ambientales. Eso francamente no tengo miedo de decirlo, lo puedo decir claramente. La calidad del aire es ya muy mala. La calidad del agua es escandalosa y peor con lo que ensuciamos estos ríos y resolvemos las cosas entubando ríos, ¿no ve? Los alimentos están contaminados, pero si todos sabemos, ¿no ve? Cuando suben los alimentos, ya no solo de río abajo, María, sabemos que nuestra agua muy probablemente, según denuncias del CEDIP, está contaminada con metales pesados, o sea, ya los coliformes son poca cosa si es que estás hablando de metales pesados. Sabemos que la minería en el Illimani está contaminando con arsénico, según informes, por eso, como no se puede ni ir, ni tienes mecanismos para probar eso, todo es, dicen, ¿no? Pero en principio estarían utilizando, perdón, he dicho arsénico, y es cianuro para la explotación del oro. Todo eso es terriblemente contaminante para o sea, por todas partes ves el desastre ambiental. Y eso es solo Nos estamos asegurando el cáncer. Bueno, Cecilia, mira, yo te deseo suerte y sobre todo te agradezco por haber venido y te pido que hagamos otra sobre tu tema, que este ha sido más sobre comunidad ciudadana, y que cuando ya estés en la cúspide del Senado vuelvas a venir a esta pinche radio. María, a ver, te agradezco mucho por esta barricada. Sabía que iba a ser así difícil, pero está bien. Yo he estado en esta casa antes por otras razones, así que por eso y porque finalmente nosotros que pretendemos el voto ciudadano tenemos que ser capaces de dar la cara, ¿no? Incluidos nuestras debilidades y nuestras insuficiencias. Me parece que somos nomás seres humanos intentando hacer las cosas para vos, básicamente voluntaristas. Esperemos ser algo más que eso. Así que gracias, estaré aquí cuando sea, ¿qué me has dicho? Que seré senadora. En ese momento yo creo que antes también podríamos discutir el tema. Claro, no, antes hay que discutir sobre ecología. Pues eso, gracias por la entrevista. Espero que a la gente le haya servido de algo. Un saludo.